Existen palabras que hieren más que puñaladas. Las que salieron de la boca de mi único hijo aquella tarde de miércoles atravesaron mi pecho como una hoja afilada. Amor, recoge tus cosas y ven a vivir aquí. Esa vieja inútil paga todo. Así fue como Julio se refirió a mí, su madre, la mujer que se desveló noches enteras cuando tuvo fiebre alta a los 5 años, que vendió joyas de familia para pagar su universidad y que nunca se quejó cuando volvió a casa a los 38 años tras otro empleo perdido. Estaba arreglando algunas flores en el pasillo cerca de su habitación. No pretendía escuchar su conversación. Nunca fui de husmear. El destino quiso que estuviera allí, justo en el momento en que mi hijo revelaba su verdadera naturaleza. La voz animada, casi infantil de tanta emoción, mientras planeaba traer a esa mujer a mi casa, Paloma. Hasta su nombre quedó grabado en mi memoria como símbolo de mi ingenuidad. Mis piernas flaquearon. Necesité apoyarme en la pared para no desplomarme allí mismo. Las flores que sostenía cayeron lentamente, una a una, esparciéndose por la alfombra persa que había sido un regalo de mi difunto marido. Me quedé paralizada, sintiendo mi mundo desmoronarse mientras Julio continuaba su plan maquiavélico por teléfono, sin imaginar que cada palabra suya me despedazaba. Ella ni se dará cuenta al principio. Luego solo hay que esperar un poco más y cuando sea el momento, tomaremos el control de todo. Su risa sonó extraña a mis oídos, como si viniera de un extraño. Ese no era el niño que crié, no podía ser. Logré arrastrarme silenciosamente hasta mi habitación antes de que él saliera y me viera en ese estado. Cerré la puerta y me desplomé en la cama, todo mi cuerpo temblando. Las lágrimas vinieron en olas, empapando mi almohada de satén. No sé cuánto tiempo estuve allí perdida entre recuerdos y desilusiones. Recordé a Julio pequeño con sus ojitos vivos y sonrisas fáciles, al adolescente rebelde que aún así me traía flores el Día de las Madres, al joven que me abrazó fuerte en el funeral de su padre. ¿Dónde fue que erré tanto? Esa pregunta martillaba en mi mente mientras las horas pasaban. La luz del día se desvanecía por la ventana, dando paso a la oscuridad de la noche, que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. No encendí la luz. Preferí quedarme en las sombras, como si pudiera esconderme de la dura realidad que acababa de descubrir. El sonido de unos golpes en la puerta me trajo de vuelta a la realidad. Mamá, ¿estás ahí? La cena está lista. La voz de Julio sonaba normal, incluso cariñosa. ¿Cómo podía ser tan falso? Respondí que estaba indispuesta, que comería más tarde. No podría mirarlo en ese momento sin que mi rostro revelara todo lo que sabía. Fue una noche larga, llena de pensamientos oscuros y planes que surgían y desaparecían en mi mente. Por la mañana, había tomado una decisión. No confrontaría a Julio de inmediato. No le daría el placer de ver mi dolor. Haría algo diferente, algo que le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Me levanté renovada, con una energía que no sentía desde hacía años. Observé mi reflejo en el espejo. Berenice Fontoura, 68 años, viuda del empresario Romeu Fontoura, es propietaria de una de las mayores inmobiliarias de Sao Paulo. Mi cabello blanco estaba impecablemente arreglado como siempre. Mis ojos, aunque cansados, ahora tenían un brillo de determinación. No sería tratada como una anciana inútil en mi propia casa. Llamé a mi ama de llaves, Nora, fiel compañera de 2 décadas, y le pedí que tomara vacaciones por unas semanas. Ella se sorprendió. Nunca había solicitado algo así antes. Está bien, señora Berenice. Su voz suena diferente. Aseguré que todo estaba bajo control. Solo necesitaba algo de tiempo a solas con mi hijo. Si supiera mis verdaderos planes, probablemente intentaría disuadirme. Luego llamé a mi abogado y amigo de toda la vida, Geraldo Peixoto. Necesitamos hablar, pero no aquí en casa. Asunto delicado. Concertamos un almuerzo en el restaurante Sabor do Mar, propiedad de mi pretendiente Arnaldo, un lugar discreto donde podría exponer mi situación sin miedo a oídos curiosos. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Comencé a dejar que la casa se deteriorara gradualmente. Yo, que siempre había sido conocida por mi perfeccionismo y organización, ahora permitía que los platos sucios se acumularan, que la ropa estuviera esparcida, que el polvo dominara los muebles antiguos.
La mansión en los jardines, antes inmaculada, se transformaba día tras día en un escenario caótico. Julio notó el cambio. Claro. Mamá, ¿cuándo vuelve Dignora? La casa se está poniendo. No lo dejé terminar. Estoy cansada, hijo. Quizás sea hora de que otra persona asuma las responsabilidades aquí. Vi sus ojos brillar de interés. Era exactamente lo que quería escuchar. Mientras tanto, con la ayuda de Geraldo organicé todas mis finanzas, cambié mi testamento, excluyendo a Julio como principal heredero y poniendo a mi nieta Isabela en su lugar. La niña, a diferencia de su padre, siempre había demostrado carácter e independencia. Estudiaba medicina con su propio esfuerzo. Rara vez pedía ayuda financiera. Merecía ser reconocida. La fase final de mi plan consistía en recopilar todas las cuentas de la casa, desde las más básicas hasta las más extravagantes. Solicité segundas copias, impresiones de extractos bancarios, impuestos atrasados, algunos inventados con la ayuda de Geraldo. Quería crear un panorama financiero aterrador para quien pensara que viviría a mis expensas. En una de mis salidas matutinas al Parque Ibirapuera, me encontré con mi amiga Conceicao. Ella inmediatamente notó que algo estaba mal. Berenice, te conozco desde hace décadas. ¿Qué está pasando? Por un instante consideré compartir todo, pero preferí mantener mi plan en secreto. Cuantas menos personas supieran, mayores serían las posibilidades de éxito. Solo problemas con Julio. Nada que no pueda resolver. Ella no insistió, pero ofreció su apoyo incondicional. Fue durante una de esas caminatas que recibí la llamada que esperaba. Julio, emocionado como un niño en víspera de Navidad, anunció: «Mamá, ¿recuerdas a Paloma? La invité a cenar hoy. Tengo una sorpresa que contar». Contuve la ira que subía por mi garganta. «¡Qué maravilla, hijo! Estaré esperando». Era el momento que esperaba. Regresé a casa y di los toques finales al escenario que había preparado cuidadosamente. La mansión era irreconocible. Platos apilados en el fregadero y en las encimeras, ropa tirada por los sofás, polvo visible en las superficies y un leve olor a negligencia que permeaba cada habitación. En la mesa del comedor organicé metódicamente todas las cuentas y extractos, formando pilas intimidantes. Tomé una larga ducha. Elegí mi conjunto de esmeraldas, regalo de Romeo en nuestro 30º aniversario de bodas, y me puse uno de mis mejores trajes. Quería estar impecable en contraste con la casa destruida. Me senté en el sillón de la sala principal y esperé con el corazón acelerado, pero decidida en mi decisión. Escuché el coche estacionar, voces animadas acercándose. Sonó el timbre. Respiré hondo. El espectáculo estaba a punto de comenzar y yo, por primera vez en mucho tiempo, sería la protagonista de mi propia historia. No solo la vieja inútil que paga las cuentas. Era hora de mostrarle a mi hijo y su novia interesada que subestimar a una mujer de mi edad y experiencia sería el mayor error que podrían cometer. Mientras esperaba su llegada en aquel sillón de terciopelo rojo, mi mente vagaba por los recuerdos de los últimos años. Tras la muerte de Romeo, me dediqué por completo al bienestar de Julio, ignorando todas las señales que ahora parecían tan obvias, los trabajos que dejaba sin explicación, las constantes solicitudes de dinero, las historias increíbles de oportunidades que nunca se concretaban. Fui ciega, tal vez por elección propia. Recuerdo el día exacto en que Julio me presentó a Paloma, hace aproximadamente 8 meses. Una mujer de belleza calculada, con el cabello impecablemente liso, uñas siempre perfectas y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Trabajaba como recepcionista en la clínica Salud Plena, donde traté una leve artritis el año pasado. Ahora me pregunto si fue allí donde identificó su oportunidad. Una viuda con bienes y un hijo manipulable. Desde la primera visita noté cómo sus ojos recorrían los detalles de la mansión, evaluando cada objeto, cada cuadro, cada pieza de mobiliario antiguo. «Qué casa maravillosa, señora Berenice, debe dar un trabajo enorme mantenerla». Su comentario aparentemente inocente ahora revelaba otras intenciones. Estaba calculando costos, evaluando su posible futuro patrimonio. Durante las cenas que siguieron, Paloma hacía preguntas que en ese momento atribuía a curiosidad. «¿El señor Romeu dejó todo organizado para usted, o esta casa es muy grande para una sola persona, no cree?».
Pequeñas indagaciones que ignoré por completo. Julio siempre interrumpía cuando comenzaba a responder como si protegiera algo. Era él quien estaba siendo protegido, no yo. En aquella fatídica tarde, cuando escuché la conversación telefónica, todo finalmente tuvo sentido. La forma cariñosa en que Julio llamaba a Paloma, amor, contrastando brutalmente con las frías palabras sobre mí. Esa vieja inútil paga todo. Esas palabras resonaban en mi mente como una campana fúnebre, anunciando la muerte de la imagen que tenía de mi único hijo. Después de la llamada, observé a Julio durante la cena. Parecía diferente a mis ojos, como si una máscara hubiera caído. Noté los pequeños detalles, como revisaba su celular constantemente, probablemente intercambiando mensajes con ella. La sonrisa disimulada cuando preguntó sobre mis inversiones, la impaciencia apenas disimulada cuando comenté que estaba pensando en hacer un viaje largo. ¿Un viaje ahora, mamá? No creo que sea prudente. ¿Quién va a cuidar la casa? Esa preocupación no era por mí y finalmente me di cuenta. Era por el patrimonio, por la casa vacía que podría acelerar sus planes. A la mañana siguiente del descubrimiento, mientras tomábamos café, Julio mencionó casualmente, Paloma tiene problemas en su apartamento, filtraciones, ya sabes cómo es. Pensé que tal vez ella podría quedarse aquí unos días. Su voz sonaba estudiadamente despreocupada. Acepté sin dudar. Lo que claramente lo sorprendió. Claro, hijo. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos. Veía satisfacción en sus ojos, la sensación de victoria. Poco sabía el que solo estaba preparando el tablero para nuestro juego final. A lo largo de las semanas siguientes, mientras transformaba metódicamente la casa en caos, sentía una mezcla perturbadora de sentimientos. El dolor de la traición se mezclaba con la determinación de dar una lección. Hubo momentos de debilidad, noches en las que lloré en silencio en mi habitación, cuestionándome si estaba yendo demasiado lejos. Tal vez hubiera otra explicación para esas palabras crueles. Tal vez estaba exagerando. Pero entonces recordaba la frialdad en su voz, la facilidad con que me redujo a una vieja inútil y mi resolución volvía aún más fuerte. Durante esos días, evité al máximo la compañía de Julio. Salía temprano, pasaba horas en el parque Ibibirapuera, visitaba el café Amanecer donde encontraba a Conceicao. Mi amiga notaba mi angustia, pero respetaba mi silencio. Fue durante uno de esos encuentros con Conceicao que ella, sin saberlo, reforzó mi decisión. ¿Recuerdas a doña Clotilde? ¿La que vivía en la calle de los Pinos? Asentí vagamente recordando a la señora Francina que asistía a la misma iglesia que nosotros. Pues bien, su hijo vendió su casa, la metió en un asilo y desapareció con el dinero. Dicen que ahora vive en Portugal. La historia de Clotilde me golpeó como un rayo. ¿Ese era el destino que Julio planeaba para mí? Vender mi casa, mis pertenencias, todo lo que construí con Romeo a lo largo de décadas de trabajo honesto. No, no lo permitiría. Ese relato fortaleció mi determinación como nada antes. En el encuentro con Geraldo en el restaurante Sabor do Mar, compartí mis descubrimientos y mi plan. Mi viejo amigo y abogado me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Berenice, en 30 años de amistad, nunca imaginé que estuvieras tramando una venganza. Sonreí, tomando un sorbo del vino blanco que acompañaba nuestro almuerzo. No es venganza, Geraldo, es justicia. Él aceptó ayudar con los aspectos legales. Modificamos mi testamento transfiriendo la mayor parte de mis bienes a mi nieta Isabela, con cláusulas específicas en caso de mi fallecimiento. Una pequeña parte quedaría para Julio, solo lo suficiente para que no pudiera impugnar legalmente el documento. También firmamos poderes, dando a Geraldo control sobre mis finanzas, en caso de que yo no pudiera gestionarlas. ¿Y si se dan cuenta de lo que estás haciendo? Puede ser peligroso, Berenice. La preocupación de Geraldo era genuina. Pensé unos instantes antes de responder. Julio puede tener muchos defectos, pero la violencia nunca ha sido uno de ellos. Además tengo a Lucio, mi vecino, vigilando todo. Él tiene la llave de la casa y sabe que debe aparecer a diario. Lucio Bastos, mi vecino de toda la vida, era un hombre discreto y confiable. Desde que lo ayudé cuando enfrentaba dificultades financieras, nos hicimos amigos cercanos. Los días pasaban y la deterioración de la casa avanzaba según mi plan.
Yo, que siempre había sido obsesionada con la limpieza y la organización, ahora permitía que la suciedad se acumulara deliberadamente. Era un proceso doloroso, casi físico, como ver algo precioso ser destruido poco a poco. Cada plato sucio en el fregadero, cada cojín fuera de lugar, cada rastro de polvo me causaba incomodidad, pero seguía firme, visualizando el objetivo final. Julio, sorprendentemente, parecía no preocuparse por el creciente desorden. Mamá, necesitas contratar a alguien para reemplazar a Nora. Se está volviendo imposible vivir aquí. Su preocupación era superficial, solo lo suficiente para mantener las apariencias. Cuando Paloma esté aquí, ella puede ayudar, respondí casualmente. Vi el pánico momentáneo en sus ojos, rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. Claro, claro, le encantará ayudar. Una semana antes de la llegada de Paloma, recibí la visita sorpresa de mi nieta Isabela. Estudiante brillante de medicina. Rara vez tenía tiempo libre, pero sintió la necesidad de ver a su abuela. Abuela, ¿está pasando aquí? Su pregunta directa al ver el estado de la casa me tomó desprevenida. Siempre hemos tenido una relación honesta sin secretos. Consideré seriamente contarle todo, pero opté por una media verdad. Estoy haciendo un experimento social, querida. Quiero ver hasta dónde aguanta tu padre antes de tomar una decisión. Isabela me conocía demasiado bien para aceptar esa explicación. Me miró fijamente con sus ojos perspicaces tan parecidos a los de Romeo. ¿Es algo serio, verdad? ¿Tiene que ver con esa mujer, Paloma? Subestimé la intuición de mi nieta. De alguna manera, había percibido algo que ni yo había notado inicialmente. Nunca me ha gustado ella, abuela. Hay algo falso en esa sonrisa, en esa amabilidad exagerada. Isabela siempre ha sido observadora, una característica esencial para una futura médica. Terminé compartiendo parte de la verdad. Le conté sobre la conversación que escuché sobre cómo su padre planeaba traer a Paloma a vivir con nosotros. Omití solo mi plan de venganza. No quería involucrarla en esta situación desagradable. Papá siempre ha sido así, abuela. Desde que tengo memoria, busca el camino más fácil, siempre dependiendo de los demás. Había tristeza en su voz, pero ninguna sorpresa. Antes de irse, Isabela me abrazó fuerte, susurrando en mi oído: cualquiera que sea tu plan, estoy de tu lado. Solo prométeme que te cuidarás. Ese apoyo incondicional llenó mis ojos de lágrimas. Al menos una cosa había hecho bien en la vida: ayudar a criar a esa niña extraordinaria. La víspera del gran día, recibí otra visita inesperada. Arnaldo Castro, mi pretendiente discreto, apareció con la excusa de traer un vino especial que había importado. Dueño de una exitosa cadena de restaurantes, Arnaldo era un hombre elegante que mostraba un interés genuino por mí desde el funeral de Romeo. Siempre mantuve distancia, no por falta de interés, sino por respeto a la memoria de mi esposo. Berenice, perdona mi intromisión, pero Geraldo mencionó que estás pasando por problemas familiares. Le ofrecí un café, avergonzada por el estado de la sala de estar. Arnaldo observó el desorden sin comentar, sus ojos amables fijos en mí. Si necesitas cualquier ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Agradecí sinceramente, conmovida por su preocupación. Por primera vez en semanas me permití algunos momentos de relajación, conversando sobre temas ligeros, recordando historias de juventud. Arnaldo tenía el don de hacerme olvidar momentáneamente los problemas, una cualidad rara y preciosa. Cuando se despidió, sostuvo mis manos entre las suyas. Eres una mujer extraordinaria, Berenice. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario. Esas palabras simples me fortalecieron de una manera que no esperaba. Estuve observando cómo tu coche se alejaba, pensando que tal vez, después de resolver esta situación con Julio, podría darme una nueva oportunidad en la vida. En la mañana del día decisivo, desperté antes del amanecer. La ansiedad no me permitió más que algunas horas de sueño fragmentado. Me preparé meticulosamente como una actriz se prepara para el papel más importante de su carrera. Elegí cada prenda con atención, cada joya, cada detalle. Quería el contraste perfecto. Yo impecablemente arreglada, en medio del caos que había creado intencionadamente, las horas se arrastraban con una lentitud torturante. Revisé mentalmente cada paso de mi plan, verificando las pilas de cuentas en la mesa del comedor,
asegurándome de que la grabación de la conversación telefónica estuviera fácilmente accesible en mi celular. Todo debía ser perfecto, calculado para el máximo impacto. Julio salió temprano, mencionando que iría a buscar a Paloma al trabajo. ¿Cenamos en casa hoy, mamá? Tengo un anuncio importante que hacer. Su entusiasmo era palpable, casi infantil. Asentí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Estaré esperando, hijo. Pasé el resto del día en un estado de calma surrealista. Era como si estuviera observando todo desde fuera, desconectada de las emociones turbulentas que me dominaron en las últimas semanas. Llamé a Geraldo confirmando que todo estaba listo en caso de que necesitara apoyo legal. Hablamos brevemente sobre los documentos que habíamos preparado. ¿Estás segura de esto, Berenice? Aún hay tiempo de reconsiderar. Su preocupación era evidente. Respondí con una firmeza que sorprendió a ambos. Nunca había estado tan segura de algo en toda mi vida. A las 5 de la tarde me senté en el sillón de la sala principal, las esmeraldas brillando contra mi piel. El reloj de pared, herencia familiar que marcó los momentos más importantes de mi vida, parecía mover sus manecillas con una lentitud intencionada. Cada tic-tac resonaba en la casa silenciosa, amplificado por la expectativa del inminente enfrentamiento. Mientras esperaba, reflexioné sobre el camino que me trajo hasta aquí. El dolor del descubrimiento inicial se había transformado en algo más complejo, una mezcla de decepción, tristeza y determinación. Ya no se trataba solo de castigar a Julio y Paloma por sus crueles palabras, sino de reclamar mi lugar en esta casa, en esta vida que construí. No sería la vieja inútil que paga todo. Sería Berenice Fontoura, una mujer que enfrentó la traición de su propio hijo con dignidad y fuerza. El sonido del coche estacionándose interrumpió mis pensamientos. Respiré hondo sintiendo como el corazón se aceleraba. Voces animadas se acercaban, el sonido de la llave girando en la cerradura. Era hora de ajustar cuentas. La puerta se abrió y vi la expresión de Julio transformarse instantáneamente al contemplar la sala. Paloma, justo detrás, no pudo disimular el shock. Su rostro maquillado se retorció en una mueca de desagrado al ver el estado de la mansión. «Mamá, ¿qué pasó aquí?» La voz de Julio oscilaba entre preocupación e irritación. Me levanté lentamente, manteniendo la compostura. El contraste entre mi apariencia elegante y el ambiente caótico creaba exactamente el efecto que había planeado. Sonreí, una sonrisa que no transmitía alegría, sino determinación. «Buenas noches, hijo». «Buenas noches, Paloma». «Bienvenidos. Tenemos mucho de qué hablar». «Vengan. Quiero mostrarles algo», dije gesticulando para que me siguieran hasta el comedor. Caminé lentamente saboreando cada segundo de ese momento. Los tacones de mis zapatos resonaban en el piso de mármol, creando una cadencia casi musical que contrastaba con el silencio incómodo que se había instalado. La expresión de Paloma era impagable. Sus ojos desorbitados recorrían cada rincón de la mansión, tratando de procesar la discrepancia entre lo que esperaba encontrar y la realidad frente a ella. Llevaba un conjunto demasiado elegante para una simple visita, lo que confirmaba mi sospecha sobre el importante anuncio que Julio planeaba hacer. Las grandes maletas en el vestíbulo denunciaban sus verdaderas intenciones. «Por favor, siéntense». Señalé las sillas alrededor de la antigua mesa de comedor, herencia de la familia de Romeu, sobre la cual descansaban pilas organizadas de papeles, cuentas, extractos, impuestos, documentos diversos. «Mamá, ¿es todo esto?», preguntó Julio, alternando la mirada entre mí y el desorden meticulosamente organizado sobre la mesa. Su voz traicionaba el nerviosismo que intentaba ocultar. «Esto, hijo mío, es la realidad de mantener una casa como esta», respondí con calma, acomodándome en la cabecera de la mesa, posición que Romeu ocupaba en vida y que desde su muerte había permanecido simbólicamente vacía hasta ese momento. «Son las responsabilidades que vienen con el privilegio de vivir aquí». Recorrí las pilas con la punta de los dedos, identificando cada una de ellas como quien presenta obras de arte en una galería. Aquí tenemos las cuentas mensuales básicas: luz, agua, gas, internet, servicios de streaming, teléfono. En esta otra pila, los impuestos, IPTU, impuesto sobre la renta, tasas municipales diversas. Aquí están los gastos de mantenimiento de la casa: jardinería, piscina,
aire acondicionado, pequeños reparos que surgen constantemente en una propiedad de esta edad. Con cada nueva categoría que mencionaba, veía el rostro de Paloma palidecer gradualmente. Tragó en seco, lanzando miradas furtivas a Julio, que parecía petrificado. Esta pila, particularmente interesante, se refiere a los costos de personal. Sueldo de Dinorah, contribuciones a la seguridad social, aguinaldo, vacaciones. Ah, y claro, la pensión alimenticia que aún pago a la exesposa de su padre, acuerdo que Romeu hizo antes de conocerme y que honro hasta hoy. Esta última parte era una mentira, por supuesto. Romeu nunca estuvo casado antes de mí, pero añadí ese detalle ficticio para agregar un elemento sorpresa a mi teatro particular. Por la expresión de shock de Julio, me di cuenta de que jamás imaginó tal posibilidad. ¿Pensión alimenticia? ¿Qué historia es esa?, exclamó finalmente encontrando su voz. Papá nunca mencionó a otra esposa. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre, Julio, respondí enigmáticamente, permitiéndome una pequeña sonrisa. Así como hay muchas cosas que ustedes no saben sobre mí. Paloma aclaró la garganta incómodamente, intentando recuperar la compostura. Sus uñas perfectamente manicuras tamborileaban nerviosamente en el borde de la mesa. Doña Berenice, con todo respeto, no entiendo a dónde quiere llegar con esto. Paciencia, querida. Ya llegaré, respondí saboreando cada segundo de ese momento. Pero antes me gustaría hablar sobre planes futuros. Julio mencionó que tienes problemas en tu apartamento. Filtraciones, ¿verdad? Asintió, claramente aliviada por el cambio de tema. Sí, es un edificio antiguo. El administrador prometió resolverlo, pero ya han pasado 3 meses y nada. Comprendo perfectamente, comenté fingiendo solidaridad. Los inmuebles antiguos requieren mantenimiento constante. Esta mansión, por ejemplo, fue construida en 1958. Imaginen las sorpresas que surgen periódicamente. El mes pasado, tuvimos que rehacer toda la instalación eléctrica del piso superior. Una fortuna. Hice una pausa estratégica, observando atentamente las reacciones de ambos. Julio comenzaba a mostrar signos de impaciencia, probablemente ansioso por anunciar sus planes y terminar esa conversación incómoda. Decidí continuar antes de que él tomara la iniciativa. Paloma, sé que tú y Julio tienen planes. Planes que involucran esta casa. Vi cómo tus ojos se agrandaron en pánico. No, no te preocupes. No estoy en desacuerdo con eso. De hecho, estoy lista para pasar el testigo, por así decirlo. Julio se inclinó hacia adelante, sorprendido por mi aparente receptividad. ¿En serio, mamá, no te importa que Paloma venga a vivir aquí? De ninguna manera. Respondí suavemente. Ya estaba pensando en dar un paso atrás. Deora está de vacaciones, como ustedes notaron. Quizás sea el momento de que Paloma asuma algunas responsabilidades por la casa. La sonrisa de Paloma vaciló ligeramente. ¿Responsabilidades? Naturalmente, confirmé, gesticulando nuevamente hacia las pilas de documentos. Si va a vivir aquí como dueña de la casa, necesitará familiarizarse con todo esto. La administración de una propiedad como esta exige dedicación, organización, conocimiento financiero. Tomé una carpeta particularmente voluminosa y la empujé en su dirección. Aquí están los contactos de todos los proveedores de servicios. El electricista que conoce las peculiaridades del cableado antiguo, el fontanero que ya ha lidiado con las tuberías originales de cobre, el carpintero que sabe restaurar los muebles de época sin desfigurarlos, los necesitará con frecuencia. Paloma hojeaba la carpeta con creciente inquietud, mientras yo continuaba mi exposición didáctica. También incluí un calendario detallado con los vencimientos de cada cuenta, los periodos de mantenimiento preventivo de los sistemas de la casa, las fechas de renovación de los seguros diversos. Mamá, no necesitamos discutir esto ahora, intervino Julio, dándose cuenta del rumbo de la conversación. Solo vinimos a comunicar que Paloma se quedará unos días hasta que resuelvan el problema en su apartamento. Unos días, cuestioné con falsa sorpresa, pero escuché que dijiste por teléfono que ella debería traer todas sus cosas, que vendría a vivir aquí definitivamente. Un silencio sepulcral invadió el ambiente. Julio palideció visiblemente, su boca abriendo y cerrando, sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Paloma le lanzó una mirada angustiada, buscando una explicación.
Tú escuchaste, balbuceó finalmente. Escuché todo, confirmé manteniendo la voz calma y controlada, aunque por dentro mi corazón latía acelerado. Cada palabra, Julio, incluso cuando te referiste a mí como esa vieja inútil que paga todo, las palabras flotaron en el aire como una sentencia, pesadas e irrevocables. Vi el rostro de mi hijo transformarse en una máscara de horror al comprender que su plan había sido descubierto antes de ser puesto en práctica. No fue eso lo que quise decir, se apresuró a explicar el desespero evidente en su voz. Fue solo una broma estúpida. No significó nada. ¿Una broma? Repetí lentamente como si saboreara cada sílaba. Vamos a verificar esa teoría. Entonces saqué mi celular y con algunos toques en la pantalla accedí a la grabación que había hecho. La voz de Julio llenó la sala, clara e inconfundible. Amor, recoge tus cosas y ven a vivir aquí. Esa vieja inútil paga todo. Paloma cubrió su boca con las manos, su mirada oscilando entre Julio y yo como si estuviera presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. Sigue escuchando, le dije subiendo el volumen. La parte sobre tomar el control de todo es particularmente interesante. A medida que la grabación avanzaba, revelando los detalles sórdidos del plan de Julio, observé cómo el lenguaje corporal de Paloma cambiaba sutilmente. El choque inicial daba paso a algo diferente. No era exactamente vergüenza o incomodidad, era cálculo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, evaluando la situación desde una nueva perspectiva. Julio, ¿realmente dijiste esas cosas?, preguntó, alejándose unos centímetros de él, como si quisiera establecer una distancia física que simbolizara su supuesta no participación en el plan. No fue así, Paloma. Mamá, estás distorsionando todo, protestó él, elevando su voz en desesperación. Sacó todo de contexto. ¿Qué contexto justificaría llamar a tu madre vieja inútil?, indagué, permitiendo que un leve temblor de emoción atravesara mi voz. Era el momento de mostrar vulnerabilidad, parte calculada de mi plan. Estaba nervioso ese día. Habíamos discutido sobre dinero. Te habías negado a prestarme para esa inversión, intentó explicar, buscando desesperadamente una salida. ¿Inversión? Interrumpí con una risa seca. Querías dinero para comprar un coche nuevo, Julio, después de chocar el anterior en una noche de fiesta. Llamaría eso un gasto, no una inversión. Me levanté lentamente ajustando las mangas de mi blusa de seda, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que ustedes dos tenían un plan que involucraba usarme, explorar mi generosidad, tal vez incluso alejarme de la administración de mi propio patrimonio. Doña Berenice, juro que no sabía nada de esto, se apresuró a decir Paloma, adoptando una expresión de inocencia que probablemente había practicado frente al espejo. Julio solo me invitó a vivir aquí. Dijo que usted había estado de acuerdo. Ahórrame eso, Paloma, la interrumpí secamente. Vi cómo brillaron sus ojos al entrar en esta casa por primera vez, cómo evaluó cada objeto, calculando mentalmente su valor. Como sus preguntas siempre, curiosamente, giraban en torno a mis finanzas, a mis inversiones, a mi seguro de vida. Me volví hacia la mesa, tomando otra carpeta, esta con una etiqueta roja. ¿Saben qué es esto? La modificación de mi testamento firmada y registrada ayer. Julio, acabas de perder el 90% de tu herencia. Mi nieta Isabela será la principal beneficiaria cuando yo parta. Julio se levantó bruscamente, derribando la silla. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Puedo y lo hice. Respondí con firmeza. La ley me permite disponer de mis bienes como mejor me parezca. Recibirás solo lo mínimo necesario para que no puedas impugnar el documento. Geraldo se encargó de todos los detalles legales. Mencioné el nombre de mi abogado deliberadamente, estableciendo que había testigos, que otras personas estaban al tanto de la situación. Vi el efecto inmediato en Julio, que retrocedió un paso, reevaluando su postura agresiva. Y hay más. Continué abriendo un cajón de la vitrina cercana. Saqué un sobre marrón que coloqué sobre la mesa con un gesto teatral. Aquí está el contrato de un apartamento que compré en el centro. Pequeño pero funcional. Un dormitorio, cocina americana, baño reformado, amueblado. Deslicé el sobre hacia ellos. Es para ustedes. Pueden mudarse hoy mismo si quieren.
La confusión se reflejó en sus rostros. Este giro en la historia claramente no era lo que esperaban. ¿Nos estás dando un apartamento?, preguntó Julio, desconfiado. Les estoy dando una oportunidad, corregí. Una oportunidad para construir sus vidas sin depender de mí. El apartamento es sencillo en un barrio de clase media. Nada parecido con esta mansión, por supuesto, pero es un comienzo digno. Paloma abrió el sobre, examinando rápidamente los documentos. Su expresión de decepción al ver la ubicación y las fotos del inmueble fue casi cómica. Claramente no era lo que imaginaba al planear involucrarse con el hijo de la rica viuda Fontoura. Muy generoso de tu parte, comentó ella sin entusiasmo. Tengo una condición, por supuesto, añadí. Ustedes dos salen de mi vida completamente sin visitas de cortesía, sin llamadas pidiendo dinero prestado, sin aparecer en fechas especiales fingiendo afecto. Corte total. Las palabras golpearon a Julio como una bofetada. Por primera vez desde el inicio de aquella conversación, vi algo genuino en sus ojos. Miedo, no de lo que podría perder materialmente, sino de la realidad que se estaba revelando. La posibilidad de perder a su madre, su red de seguridad, definitivamente. Mamá, ¿no hablas en serio?, murmuró con la voz entrecortada. Somos familia. La familia no llama a la familia inútil, respondí, sintiendo un pinchazo de dolor al pronunciar esas palabras nuevamente. La familia no conspira a espaldas. La familia no manipula, no explota, no usa. Paloma se levantó de repente, recogiendo su bolso. Creo que es mejor que me vaya. Ustedes necesitan resolver esto en privado. Quédate, ordené con sorprendente autoridad. Tú eres parte de esto. Si pretendes un futuro con mi hijo, necesitas entender exactamente con quién te estás involucrando. Y él también necesita entender con quién se está involucrando. Me volví hacia Julio, mirándolo directamente. ¿Crees que ella está contigo por amor? Pregúntate a ti mismo, que ve una mujer joven y bonita en un hombre de 42 años, desempleado, sin ambición, sin logros propios. Para con eso, protestó él. Pero había duda en su voz. Ella vio una oportunidad, Julio vio un acceso fácil a la riqueza de la vieja inútil. Pero ahora que sabe que no habrá una herencia sustancial, que el apartamento ofrecido es modesto, veremos cuánto dura ese amor. Paloma abrió la boca para protestar, pero reconsideró, optando por un silencio revelador. Su mirada calculadora ya evaluaba la nueva realidad, las posibilidades reducidas, la ecuación costo-beneficio drásticamente alterada. Julio notó esa vacilación, ese momento de revaluación y algo pareció romperse dentro de él. Observé la transformación en su rostro, la máscara de indignación dando paso a la dolorosa comprensión de que podría tener razón. Un pesado silencio se instaló en la sala. El reloj de pared marcaba los segundos con su cadencia implacable, como si contara el tiempo de vida de una relación familiar agonizante. Tengo 2 maletas en el maletero, dijo finalmente Paloma, rompiendo el silencio. Voy a buscarlas. ¿Para qué?, preguntó Julio confundido. ¿No escuchaste, mamá? Nos están echando. Exactamente, respondió ella con sorprendente pragmatismo. Y necesitamos un lugar para quedarnos. El apartamento está amueblado, listo para ser ocupado. Es mejor que nada. La frialdad de esa respuesta a la facilidad con la que Paloma se adaptaba a la nueva realidad, descartando el sueño de la mansión para aferrarse a la tabla de salvación del modesto apartamento, fue la última confirmación que Julio necesitaba. Nunca te importaste conmigo, ¿verdad?, preguntó él. La voz apenas un susurro. Todo era sobre el dinero, sobre esta casa, sobre la herencia. No seas dramático, Julio, respondió ella impaciente. Estamos juntos desde hace casi un año. Claro que me importo contigo, pero ahora necesitamos ser prácticos. Observé ese intercambio con una mezcla de tristeza y vindicación. Mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. No solo había expuesto las verdaderas intenciones de ambos, sino que también había sembrado la semilla de la desconfianza entre ellos. El castillo de naipes comenzaba a desmoronarse. Las llaves del apartamento están en el sobre, informé con calma. Así como los documentos de transferencia ya firmados. La propiedad está pagada. Las cuentas al día. Solo tendrán que hacerse cargo de los gastos mensuales a partir de ahora.
Julio miraba fijamente el sobre como si contuviera no solo documentos, sino el veredicto final sobre sus elecciones de vida. ¿Y si me niego, si quiero quedarme aquí, arreglar las cosas entre nosotros? Esa puerta se cerró en el momento en que me llamaste vieja inútil, hijo. Respondí con una tristeza que no necesité fingir. Algunos errores no tienen arreglo, algunos insultos no pueden ser olvidados. En ese instante, mientras observaba el conflicto estampado en el rostro del hombre que llevé en mi vientre, creación de mi carne y sangre, sentí una emoción contradictoria. No era exactamente satisfacción por la venganza exitosa. Era algo más complejo, una mezcla de alivio por finalmente ver la verdad y duelo por el hijo que pensé tener, pero que nunca existió realmente. Tienen hasta mañana al mediodía para retirar sus pertenencias personales, concluí cerrando formalmente esa dolorosa reunión familiar. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Tras establecer el plazo para la salida de Julio y Paloma, me retiré a mi habitación sin esperar respuesta. Necesitaba ese momento de soledad, lejos de las miradas acusadoras y las palabras amargas. Cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía, y permití que las lágrimas finalmente fluyeran libres por mi rostro. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación, como si un peso que llevaba años, sin siquiera percibir su existencia, hubiera sido removido de mis hombros. Sentada al borde de la cama que compartí con Romeu durante casi 4 décadas, contemplé su retrato en la mesita de noche. Su sonrisa serena, congelada en el tiempo, parecía decirme que tomé la decisión correcta. ¿Qué harías en mi lugar, viejo?, susurré a la fotografía. Romeu siempre fue más duro con Julio, viendo en él fallas de carácter que mi amor maternal se negaba a ignorar. El ruido de cajones abriéndose y cerrándose con fuerza en el piso de abajo indicaba que la mudanza ya había comenzado. Intenté imaginar qué pasaba por la cabeza de Julio en ese momento. ¿Rabia, dolor o solo el cálculo frío de las pérdidas financieras y Paloma? ¿Estaría ella reconsiderando su relación con un hombre que acababa de perder su principal atractivo, el acceso a la fortuna de su madre? Permanecía aislada por horas, revisitando recuerdos de la infancia de Julio, buscando señales que pudieran haber anticipado este doloroso desenlace. Hubo momentos de ternura genuina entre nosotros. De eso estaba segura. Su primer día en la escuela, cuando se negó a soltar mi mano, las noches en que le leía historias hasta que se dormía, su graduación de secundaria cuando me abrazó fuerte frente a todos sus compañeros. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento el amor fue reemplazado por el interés? Un leve toque en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abuela, ¿puedo entrar? La voz de Isabela, suave pero firme, me trajo de vuelta al presente. Sequé rápidamente las lágrimas y abrí la puerta. Mi nieta entró silenciosamente llevando una bandeja con té y algunas tostadas. Deora me llamó preocupada. Dijo que pediste que ella tomara vacaciones de repente. Vine a ver cómo estabas y encontré un clima de guerra allá abajo. Isabela depositó la bandeja en la pequeña mesa cerca de la ventana y se sentó a mi lado en la cama. Sus ojos, tan parecidos a los del abuelo, me observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Papá está metiendo todo en maletas y cajas. Tiene una cara terrible y hay una mujer con el que no para de quejarse del tamaño del apartamento al que van, explicó ella. ¿Qué pasó? Le conté todo en detalle. La conversación que escuché por casualidad, mi plan meticuloso, la confrontación final. Isabela escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Abuela, tengo algo que confesar, dijo en un tono casi inaudible. Ya sabía de las intenciones de papá y de esa tal Paloma. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo así? Hace 2 meses vine a buscar unos libros que había dejado aquí. Papá no sabía que estaba en casa y lo escuché hablando con ella por teléfono. Estaban discutiendo sobre cómo convencerte de que lo pusieras como apoderado de tus cuentas. La revelación me golpeó como un impacto físico. 2 meses, todo ese tiempo y ella no me había alertado. Como si leyera mis pensamientos, Isabela se apresuró a explicar. Quise contarte de inmediato, abuela. Pero recuerda que esa semana tuviste esa caída de presión. Tuve miedo de que una noticia así pudiera hacerte mal. Decidí monitorear la situación, intervenir si las cosas empeoraban. Respiré hondo procesando esa nueva información.
No podía culparla. Isabela siempre fue protectora conmigo, especialmente después de la muerte de Romeo. Entonces, ¿por eso preguntaste sobre Paloma aquel día que viniste a visitarme? Concluí conectando los puntos. Estaba sondeando para ver si ya había descubierto algo. Ella sintió una mirada culpable en su joven rostro. Perdóname por no haberte contado antes. Pensé que te estaba protegiendo. No hay nada que perdonar, querida. Actuaste con el corazón. Le aseguré apretando su mano. Y al final lo descubrí por mi cuenta. Quizás era necesario que sucediera así, que escuchara con mis propios oídos. Quedamos en silencio por algunos momentos. El único sonido provenía del viejo reloj y de los movimientos apagados en el piso de abajo. Isabela parecía absorta en sus pensamientos, mordiendo levemente el labio inferior. Un hábito que tenía desde niña cuando estaba preocupada. ¿Qué pasa ahora, abuela? ¿Cómo será de aquí en adelante? Era una pregunta que yo misma había estado evitando. El enfrentamiento, la exposición, la ruptura, todo eso lo había planeado meticulosamente, pero lo que vendría después, el vacío que quedaría. Sobre eso no había reflexionado lo suficiente. Honestamente no sé, confesé. Pasé tanto tiempo dedicada a esta familia, primero a su abuelo, luego a su padre, que nunca me detuve a pensar en mí misma, en lo que quiero para el resto de mi vida. Isabela sonrió amablemente. Quizás esa sea la oportunidad que necesitaba. Redescubrir a Berenice la mujer, no solo la esposa o la madre. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Era verdad. Durante décadas me definí por mis roles familiares. ¿Quién era yo más allá de eso? ¿Qué me daba placer, independientemente de las necesidades de los demás? Sabes, siempre quise conocer París, comenté sorprendiendo a mí misma con esa confesión espontánea. Su abuelo prometió llevarme varias veces, pero siempre surgía algo más importante. La expansión de la empresa, su educación, luego la enfermedad. Entonces ve a París, sugirió Isabela con entusiasmo. Nada te ata aquí ahora. Realiza ese sueño. La idea era simultáneamente aterradora y liberadora. Viajar sola a los 68 años al otro lado del océano parecía una locura, pero también sonaba como un renacimiento. Nuestra conversación fue interrumpida por golpes firmes en la puerta. Antes de que pudiera responder, Julio entró en la habitación. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. De rabia o de llanto no pude distinguir. «¿Podemos hablar?», pidió, lanzando una mirada sorprendida a Isabela. «A solas, por favor». Mi nieta se levantó pero sostuve su brazo. «No hay nada que necesites decir que Isabela no pueda escuchar. Ella es parte de esta familia tanto como tú». Julio dudó, claramente incómodo, pero al final cedió. Cerró la puerta detrás de sí y permaneció de pie, como si no quisiera prolongar esa visita más de lo necesario. Paloma se fue, anunció abruptamente. Tomó un taxi hace media hora. Dijo que necesitaba pensar, que todo sucedió demasiado rápido. No expresé sorpresa. Era predecible. Sin la perspectiva de la mansión, del dinero, de la vida lujosa que imaginaba, Paloma recalculaba sus opciones. Probablemente ya estaba mirando algún otro objetivo más prometedor. Lo siento, dije sin poder imprimir mucha sinceridad en la voz. No, no lo sientes, replicó él amargamente. Eso era exactamente lo que querías. Destruir mi relación, humillarme, castigarme. ¿Castigarte por qué exactamente? ¿Por llamarme vieja inútil? ¿Por planear tomar el control de mi casa, de mis finanzas? ¿Por tratar a tu propia madre como un obstáculo a superar? Mi tono no era acusatorio, solo cansado. Estaba exhausta de esa dinámica, de ese juego de víctima y verdugo que Julio siempre imponía en nuestras relaciones. Fue solo una frase estúpida dicha en un momento de frustración, exclamó él, pasando la mano por su cabello desordenado. Todo el mundo dice cosas que no siente cuando está molesto. No, Julio. Las personas decentes no insultan a quienes aman, ni en momentos de rabia, y definitivamente no conspiran a sus espaldas. Mantuve la voz calma, negándome a ser arrastrada a una discusión emocional. Además, no fue solo una frase, fue un plan elaborado.
Tú y Paloma discutieron estrategias, cronogramas, cómo tomar el control de todo. No intentes minimizar eso ahora. Julio se derrumbó en la silla cerca de la ventana, su cuerpo entero expresando derrota. Por un instante recordé al niño que corría hacia mí cuando se lastimaba jugando, tan vulnerable, tan necesitado de protección. Sentí una punzada de compasión, rápidamente suprimida por el recuerdo de su traición. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente con la voz quebrándose. ¿Rogar perdón? ¿Arrodillarme? ¿Decir que soy un hijo terrible y que tienes razón al desheredarme? Quiero que crezcas, Julio. Respondí con sinceridad. Que asumas responsabilidad por tus actos, por tus decisiones. Que dejes de culpar al mundo y a mí por tus fracasos. Que construyas algo por mérito propio, no parasitando lo que otros han construido. Isabela, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con una suavidad que contradecía la dureza de sus palabras. Papá, la abuela te está dando un nuevo comienzo. Un apartamento propio sin deudas. Es más de lo que mucha gente sueña tener. Aprovecha esta oportunidad. Julio miró a su hija como si la viera por primera vez. ¿Sabías todo esto? ¿De este plan de tu abuela? No exactamente, respondió ella, manteniendo su mirada. Pero sabía de tus intenciones con Paloma. Los escuché hablar hace unos meses. La revelación pareció golpearlo físicamente. Julio se echó atrás en la silla, el rostro contorsionado en una expresión de vergüenza e incredulidad. Mi propia hija espiándome. No seas melodramático, cortó Isabela con una madurez que me sorprendió. No estaba espiando. Simplemente no fui anunciada cuando llegué y ustedes hablaban demasiado alto, confiados en que nadie estaba escuchando. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no verbalizadas. Observé a padre e hija mirándose. Dos generaciones conectadas por sangre, pero separadas por valores, principios, visiones del mundo. Finalmente Julio se levantó. Voy a terminar de recoger mis cosas. Estaré fuera de aquí hasta el amanecer. Se volvió hacia mí, el orgullo luchando contra la necesidad. En cuanto al apartamento, gracias. No lo voy a rechazar. Prudente de tu parte, comenté sin ironía. Es un nuevo comienzo, Julio. Úsalo bien. Asintió rígidamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Lo que dijiste sobre Paloma, sobre que ella está conmigo solo por el dinero, tenías razón. Ella lo admitió hace un momento cuando decidió irse. Dijo que no vale la pena invertir tiempo en un tipo fracasado. Soltó una risa amarga. Al menos tengo mi respuesta. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabela y yo permanecimos en silencio por algunos instantes, procesando esa confesión final. No sentí satisfacción al saber que tenía razón sobre Paloma, solo una tristeza resignada. Algunas victorias no traen alegría. ¿Estará bien?, preguntó Isabela, con genuina preocupación en su voz. Eventualmente respondí creyendo en ello. Tu padre siempre ha tenido capacidad, solo que nunca tuvo necesidad real de usarla. Ahora la tendrá. Después de que Isabela se fuera, prometí visitar a la abuela regularmente. Bajé a la cocina. La casa estaba silenciosa, extrañamente vacía, incluso con Julio aún ocupado en su habitación, separando lo que llevaría. Preparé un té y me senté en la mesa de la cocina. No la formal del comedor, sino la simple de madera, donde tantas comidas familiares ocurrieron a lo largo de los años. Mi mirada vagó por la cocina desordenada, parte de la farsa que creé para recibir a Paloma. Mañana comenzaría la organización, devolvería a la casa su gloria anterior. O tal vez no. Quizás era hora de cambios más profundos. El teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era Geraldo, mi abogado y amigo. Berenice, ¿cómo estás? Le conté los acontecimientos de la noche en detalle. El enfrentamiento, la reacción de Paloma, la partida inminente de Julio. ¿Estás bien?, preguntó él tras un largo silencio. ¿Quieres que pase por ahí? Estoy mejor de lo que esperaba, confesé. Y no hace falta que vengas. Creo que necesito este momento de soledad para procesar todo. Lo entiendo. Pero recuerda que no estás sola.
Yo con Ceicao, Arnaldo, estamos todos aquí para ti. Sus palabras me calentaron el corazón. Era verdad. Tenía amigos leales, personas que realmente se preocupaban por mí, no por lo que pudiera ofrecer materialmente. De hecho, Geraldo, dije tomando una decisión repentina. ¿Hay algo que podrías hacer por mí? ¿Podrías verificar los requisitos para un pasaporte? Nunca he sacado uno, repitió el sorprendido. ¿Estás planeando viajar a París? Respondí, sintiendo una ola de emoción crecer dentro de mí. Siempre quise conocer París en primavera. Escuché su risa cálida al otro lado de la línea. Excelente idea. Me encargaré de eso mañana mismo. Y si me permites la sugerencia, pasa también por Venecia, es absolutamente mágica. Después de colgar, me quedé sentada, contemplando el futuro que se abría ante mí. Un futuro que por primera vez en mucho tiempo sería determinado exclusivamente por mis deseos y elecciones. La sensación era simultáneamente aterradora y emocionante. El sonido de pasos pesados en la escalera anunció que Julio bajaba con sus maletas. No me levanté para ayudarlo ni para despedirme. Algunas separaciones son mejor llevarlas con distancia. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, el motor del coche encenderse, el sonido de los neumáticos en la entrada del garaje, disminuyendo gradualmente hasta el silencio. Era el sonido de un ciclo cerrándose, de un capítulo llegando a su fin. Me levanté y caminé hacia la sala principal. La mansión, aunque desordenada según mi plan, nunca me había parecido tan espaciosa, tan llena de posibilidades. Las paredes que habían sido testigos de tantos momentos familiares, algunos felices, otros dolorosos, ahora parecían ofrecer un nuevo tipo de refugio. No más un espacio compartido por obligación, sino un santuario personal, un lugar de autodescubrimiento tardío. Me acerqué a la estantería donde guardaba los álbumes de familia. Tomé uno particularmente antiguo de tapa desgastada y lo abrí. Allí estaba yo, joven, radiante en mi vestido de novia, al lado de un Romeo, igualmente joven y lleno de sueños. Pasando las páginas lentamente vi el nacimiento de Julio, sus primeras palabras, sus cumpleaños, la historia visual de una familia que, como tantas otras, llevaba en su núcleo tanto amor como decepciones. Cerré el álbum suavemente y lo volví a colocar en la estantería. El pasado estaba preservado allí, seguro en sus páginas, pero ya no podía dictar mi presente o futuro. Era hora de pasar la página, literalmente. Al día siguiente contrataría un equipo de limpieza profesional para devolver a la mansión su estado impecable. Llamaría a Dinorah, invitándola a regresar de sus vacaciones. Visitaría una agencia de viajes para planear mi gran aventura europea. Quizás incluso aceptaría esa invitación a cenar que Arnaldo me había estado haciendo durante meses. La noche avanzaba y con ella una creciente sensación de paz. No la paz de la resignación o de la derrota, sino la paz de quien finalmente ve el camino con claridad después de años de neblina. La traición de Julio, dolorosa como fue, me había liberado de cadenas que ni sabía que llevaba. Gracias, hijo mío. Susurré a la casa vacía. Sin querer, me diste el mayor regalo de todos, la oportunidad de redescubrir quién soy antes de que sea demasiado tarde. Con esta nueva resolución firmemente plantada en el corazón, subí nuevamente las escaleras hacia mi habitación. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en muchos años, apenas podía esperar a ver lo que traería. Desperté a la mañana siguiente con los primeros rayos de sol, infiltrándose por las rendijas de la cortina. Por un breve momento, antes de que la plena conciencia se estableciera, experimenté esa confusión matutina donde el sueño y la realidad se mezclan. Entonces los recuerdos de la noche anterior inundaron mi mente, el enfrentamiento, las revelaciones, la partida de Julio. Extrañamente no sentí el peso de la tristeza que esperaba. En su lugar, había una ligereza casi desconcertante, como si hubiera abandonado una carga que llevaba décadas sin darme cuenta. Me levanté y abrí las cortinas, permitiendo que la luz del sol bañara la habitación. La vista del jardín que Romeo cuidaba con tanto esmero y que mantuve inmaculado tras su partida, parecía diferente esa mañana. Los colores más vibrantes, los contornos más definidos. Era como si mis ojos realmente estuvieran viendo por primera vez en mucho tiempo. Abandoné mi rutina matutina habitual. En lugar del desayuno meticuloso en el comedor, preparé una taza de café fuerte y la llevé al terraza.
Me senté en una de las sillas de mimbre, los pies descalzos tocando el suelo frío, y observé el barrio de los jardines despertando. El celular vibró a mi lado. Era un mensaje de Geraldo. Ya inicié el proceso del pasaporte. Necesitaré algunos documentos. ¿Podemos almorzar hoy? Respondí afirmativamente sintiendo esa misma emoción de adolescente, planeando su primera gran aventura. El segundo mensaje vino de Dinora. Doña Berenice, ¿está todo bien? Puedo acortar mis vacaciones si es necesario. Sonreí con la lealtad de mi gobernanta, que más de una vez ha demostrado ser no solo una empleada, sino una verdadera amiga. Disfruta de tu merecido descanso. Todo está bajo control aquí. Hablamos cuando regreses. Terminé mi café saboreando el intenso gusto sin la prisa habitual. Pequeños placeres que descuidé tanto tiempo siempre ocupada con las necesidades de los demás, con el mantenimiento de un orden doméstico impecable, con las apariencias sociales que preservar. Decidí que la limpieza podría esperar. Me cambié rápidamente y salí a dar un paseo matutino por el Parque Ibirapuera, mi refugio verde en medio del concreto de Sao Paulo. El parque ya estaba animado, madres con carritos de bebé, ejecutivos aprovechando para ejercitarse antes del trabajo, ancianos en sus grupos de taxi. Me integré a ese flujo urbano con una renovada sensación de pertenencia. Cerca del lago vi una figura conocida, Arnaldo Castro. Elegante incluso en ropa deportiva, alimentando a los patos. Dudé momentáneamente considerando desviar mi camino, pero algo me impulsó en su dirección. Berenice exclamó al verme, el rostro iluminándose con una sonrisa genuina. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Caminata matutina?, pregunté deteniéndome a su lado para observar a los patos que disputaban ávidamente los trozos de pan. Ritual diario, confirmó él. Ayuda a organizar los pensamientos antes de que comience la locura del día. Hablamos de trivialidades durante unos minutos, hasta que él mencionó casualmente. Geraldo comentó sobre sus planes de viaje. París, Indescripción profesional. Bromeé sin verdadero desagrado. Sí, decidí que he pospuesto ese sueño demasiado tiempo. Arnaldo me ofreció un trozo de pan, nuestros dedos se tocaron brevemente en ese gesto simple. ¿Puedo hacer una sugerencia? En París visita el Museo del Orongerry en las primeras horas de la mañana, cuando la luz natural ilumina los paneles de Monet exactamente como el artista lo planeó. Es una experiencia casi religiosa. La forma en que hablaba, la pasión en sus palabras, despertó mi curiosidad. Parece que conoce bien la ciudad. Viví allí durante 2 años en mi juventud, estudiando gastronomía. París moldeó quien soy hoy, tanto profesional como personalmente. Entonces necesito tus recomendaciones. Sugerí, sorprendiendo a ambos con mi audacia. Quizás una cena algún día de estos para que puedas contarme más. La invitación flotó entre nosotros cargada de posibilidades. Arnaldo sonrió. Ese tipo de sonrisa que comienza en los ojos antes de alcanzar los labios. Sería un honor. ¿Qué tal mañana por la noche? Conozco un pequeño bistró que te hará sentir como si ya estuvieras en París. Acordamos los detalles y nos despedimos. Continué mi caminata con pasos más ligeros, una nueva energía fluyendo por mis venas. No era solo la perspectiva de una cena agradable lo que me animaba, sino la sensación de reclamar mi derecho a tomar decisiones basadas únicamente en mis deseos, no en obligaciones o expectativas ajenas. Al regresar a casa, me encontré con la figura encorvada de Lucio Bastos, mi vecino, esperando en la puerta. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. «Berenice, ¿todo bien?» Vi a Julio salir anoche con maletas y cajas. No parecía bien. Lo invité a entrar, ofreciéndole un café mientras explicaba los acontecimientos recientes en términos generales. Sin entrar en los detalles más dolorosos, Lucio escuchó atentamente sin juzgar. «¿Sabes?», comentó él tras un momento de reflexión. «Pasé por algo similar con mi hija menor hace algunos años. La distancia fue brutal al principio, pero eventualmente nos acercó de una manera más saludable. A veces el alejamiento es necesario para que ambas partes puedan crecer». Sus palabras me tocaron profundamente. «Espero que sea el caso, Lucio. Realmente espero». Tras su partida, decidí enfrentar una tarea que había estado posponiendo desde julio.
Abrí la puerta lentamente como si entrara en un santuario. El espacio estaba sorprendentemente vacío. Julio había llevado casi todo. Ropa, objetos personales, equipos electrónicos. Lo que quedaba eran principalmente muebles y algunas cajas polvorientas en lo alto del armario, probablemente olvidadas hace años. Impulsada por la curiosidad, tomé un taburete y alcancé la primera caja. Dentro encontré reliquias de la infancia de Julio, dibujos escolares, pequeños trofeos de competiciones deportivas, cartas de campamento. Al fondo una carpeta plástica azul llamó mi atención. Al abrirla, mi corazón se aceleró. Era una colección de tarjetas que Julio había hecho para mí a lo largo de los años. Día de las Madres, cumpleaños, Navidades. Cada uno escrito con la caligrafía temblorosa de un niño o la rebeldía de un adolescente, pero todos expresando sentimientos que parecían tan lejanos del hombre en que se había convertido. Para la mejor madre del mundo, decía uno decorado con corazones torpes. Te amo más que al chocolate, proclamaba otro, acompañado de un dibujo que supuestamente nos representaba de la mano. Los más recientes, ya de la edad adulta, eran comprados listos con mensajes genéricos y solo su firma. La evolución o involución de nuestra relación estaba documentada en esa carpeta. Me senté en la cama que había sido de él, esos pedazos de papel colorido esparcidos a mi alrededor como fragmentos de un rompecabezas emocional. ¿Cuándo exactamente empezaron a cambiar las cosas? ¿Fue gradual, tan sutil que no me di cuenta? ¿O hubo un momento definitorio que ignoré? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre. Guardé apresuradamente las tarjetas y bajé a atender. Era Concei Cao, mi amiga de décadas, cargando una cesta de panés caseros. Dinora me llamó ayer completamente preocupada, explicó sin rodeos al entrar. Dijo que estabas actuando de manera extraña, pidiéndole que tomara vacaciones repentinas. Vine a verificar si todo está bien y, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Su mirada recorría la sala aún en estado de desorden intencionado, parte de la trampa que había preparado para Julio y Paloma. Es una larga historia, suspiré llevándola a la cocina, el único lugar que mantuve en orden. Mientras preparábamos juntas un almuerzo simple, narré los eventos de los últimos días. Concei Cao alternaba entre expresiones de indignación y murmullos de comprensión. A diferencia de Lucio, no dudó en expresar su opinión. Julio siempre ha sido un niño mimado. Berenice, Romeo intentó disciplinarlo, pero tú compensabas, protegiéndolo en exceso. Me sorprende que haya durado tanto hasta llegar a este punto. La franqueza de Concei Cao, aunque dolorosa, era refrescante. No había condescendencia en sus palabras, solo la honestidad cruda de quien ha seguido de cerca nuestra historia familiar. ¿Crees que fui demasiado dura con él?, pregunté, la duda insinuándose de nuevo. Por el contrario, respondió ella, cortando tomates con precisión. Creo que fue exactamente lo que necesitaba, un choque de realidad. La pregunta es, ¿qué necesitas ahora? La cuestión me tomó desprevenida. Tanto tiempo enfocada en las necesidades de los demás que rara vez consideraba las mías. Necesito redescubrir quién soy, más allá de ser madre, más allá de ser viuda, confesé. Necesito reaprender a vivir por mí misma. Concei Cao sonrió aprobadora. Entonces comienza ahora mismo. Después del almuerzo vamos a llamar a esa agencia de viajes de la Alameda Lorena. Mi sobrina trabaja allí, conseguirá paquetes increíbles para tu viaje a Europa. El resto del día pasó en un torbellino de actividades. Concei Cao, con su eficiencia característica, me ayudó a contratar un equipo de limpieza de emergencia que transformó la mansión de vuelta a su estado inmaculado en pocas horas. Visitamos la agencia de viajes, donde su sobrina Mariana nos presentó un itinerario que hizo brillar mis ojos. París, Venecia, Florencia, Roma. Un mes entero de descubrimientos, comenzando en solo 2 semanas. Es muy pronto. Dudé momentáneamente. Quizás necesitaba más tiempo para organizar todo. Concei Cao y Mariana intercambiaron miradas cómplices. Berenice, si no es ahora, ¿cuándo será? Mi amiga me preguntó con la sabiduría de quien también ha enfrentado pérdidas y nuevos comienzos. El tiempo pasa demasiado rápido para posponer lo que realmente importa. Firmé los papeles casi en trance, una mezcla de miedo y emoción dominando mis pensamientos. Yo, Berenice Fontura, a mis 68 años, me embarcaría en mi primera gran aventura internacional sola.
La idea era simultáneamente aterradora y embriagadora. Después de despedirnos de Mariana, Conceicao insistió en llevarme a tomar un té en el Shopping Guatemi. Una celebración discreta, definió ella. En el elegante café, entre sorbos de Earl Grey y bocados de delicados macarons, planeamos lo que necesitaría para el viaje. Necesitarás ropa adecuada para el clima europeo, declaró, asumiendo el papel de consultora de moda. Prendas ligeras, pero también un buen abrigo para las noches más frescas y zapatos cómodos, esenciales para quienes van a explorar ciudades a pie. El entusiasmo de Conceicao era contagioso. A lo largo de la tarde recorrimos algunas tiendas, adquiriendo piezas prácticas y elegantes para mi nueva aventura. Cada compra parecía un paso adicional hacia mi reinvención. Al final del día, exhausta, pero extrañamente revitalizada, regresé a la mansión ahora impecablemente limpia. El contraste con el caos deliberado de los días anteriores no podría ser mayor. Ese espacio que durante tantos años fue el escenario de una vida familiar tradicional, ahora me parecía un escenario abierto a nuevas posibilidades. En la sala de estar, sonó el teléfono. Era Isabela. Abuela, ¿cómo estás? Me preocupé después de ayer. Estoy sorprendentemente bien, querida, respondí con sinceridad. De hecho, nunca me he sentido tan libre. Compartí con ella mis planes de viaje, la limpieza de la casa, incluso la cena programada con Arnaldo para el día siguiente. Isabela escuchó todo con evidente aprobación. ¿Sabes qué más me hace feliz? Escuchar la emoción en tu voz, comentó. Hace tiempo que no lo notaba. Su observación me tocó profundamente. Era verdad. ¿Cuánto tiempo había pasado sin permitirme sentir verdadera emoción por algo? Abuela, tengo una novedad también, continuó, su voz adoptando un tono más serio. Hoy encontré a papá. Me buscó en el hospital durante mi turno. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo estaba? Diferente, respondió tras una pausa reflexiva. Más centrado, tal vez. Me pidió ayuda para encontrar un empleo. Dijo que necesita empezar de nuevo. La noticia provocó en mí sentimientos contradictorios, alivio por saber que Julio aparentemente estaba asumiendo responsabilidad por su vida, pero también una punzada de tristeza por no ser parte de ese proceso. Eso es bueno, logré decir. Él necesita aprender a valerse por sí mismo. Preguntó por ti, añadió Isabela con cautela. Quiso saber cómo estabas. Cerré los ojos, absorbiendo esa información. ¿Y qué dijiste? La verdad era que estaba viendo a mi abuela renacer ante mis ojos. Después de colgar, permanecí inmóvil en el sillón durante largos minutos, contemplando las palabras de Isabela, renacimiento. Era exactamente así como me sentía, como si estuviera emergiendo de un capullo donde me había confinado voluntariamente durante años. Subí a mi habitación y abrí el amplio armario. Al fondo, protegido por una funda de plástico, encontré el vestido que había usado en mi último cumpleaños con Romeo vivo. Un modelo simple pero elegante en un tono verde profundo que él siempre decía que combinaba con mis ojos. Lo retiré con cuidado y lo extendí sobre la cama para la cena con Arnaldo. Tal vez solo un símbolo de esa Berenice que existió antes de perderse en papeles y obligaciones. Una mujer que apreciaba la vida en sus pequeños placeres, que soñaba, que se permitía sentir. El resto de la noche lo pasé reorganizando mi armario, separando prendas para donar, redescubriendo otras que había olvidado que tenía. Era un proceso casi terapéutico desprenderme de lo innecesario, de lo que ya no servía, de lo que pertenecía a una versión anterior de mí. A la mañana siguiente desperté renovada, tomé una ducha larga, preparé un desayuno elaborado solo para mí, algo que rara vez hacía, y me senté en la terraza para disfrutar del inicio del día. El teléfono sonó, Geraldo confirmando nuestro almuerzo para discutir los documentos necesarios para el pasaporte. Berenice, hay algo más que necesito mencionar, dijo él, el tono adquiriendo una seriedad habitual. Julio me buscó ayer por la tarde. Mi respiración se detuvo momentáneamente. ¿Qué quería? Orientación legal sobre cómo iniciar un pequeño negocio. Dijo que pretende abrir una tienda de productos naturales con el dinero que ha ahorrado a lo largo de los años. La noticia me sorprendió. Julio, ahorrando, el hijo que conocía, gastaba cada centavo que recibía y más. Parecía diferente, continuó Geraldo, resonando las palabras de Isabela.
más maduro, más enfocado, mencionó que estaba decidido a demostrar su valía, principalmente para sí mismo. Después de colgar, me quedé contemplando el horizonte de Sao Paulo, la metrópoli que había albergado toda mi vida. Las palabras de Geraldo reverberaban en mi mente. ¿Sería posible que la ruptura dolorosa hubiera despertado algo positivo en Julio? ¿Que mi aparente crueldad hubiera sido, en realidad, el catalizador para su propio renacimiento? El pensamiento trajo consigo una ola inesperada de emoción. No arrepentimiento, no exactamente, sino una especie de esperanza tímida. Tal vez algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables, no como madre sobreprotectora e hijo dependiente, sino como dos adultos que se respetan mutuamente. Al mediodía, me encontré con Geraldo en el restaurante Sabor do Mar. Entre discusiones sobre documentación para el viaje y procedimientos legales, él mencionó casualmente: Arnaldo parece muy emocionado con la cena de ustedes hoy. No pude evitar sonrojarme, sintiéndome momentáneamente como una adolescente. Solo somos amigos, Geraldo. Él sonrió. Esa sonrisa sabia de quien ha vivido lo suficiente para reconocer las sutilezas de la vida. Por ahora, tal vez. Pero recuerda, Berenice, la vida rara vez nos ofrece segundas oportunidades. Cuando lo haga, debemos aprovecharlas con ambas manos. Sus palabras permanecieron conmigo durante todo el día, mientras finalizaba los preparativos para mi viaje, organizaba documentos importantes y, finalmente, me arreglaba para la cena con Arnaldo. Opté por el vestido verde, complementándolo con las esmeraldas que Romeo me dio, no como un ancla al pasado, sino como un puente, honrando lo que fue mientras abrazaba lo que podría ser. Cuando el timbre sonó exactamente a las 8 en punto, di una última mirada al espejo. La mujer que me miraba de vuelta no era solo Berenice Fontura, viuda de Romeu, madre de Julio. Era simplemente Berenice, una mujer de 68 años, a punto de redescubrir el mundo, y, más importante, a sí misma. Bajé las escaleras con pasos ligeros, el corazón acelerado, no por ansiedad, sino por anticipación. Una nueva fase comenzaba esa noche, no definida por el dolor de la traición que me había traído hasta aquí, sino por el valor de seguir adelante, de buscar la felicidad en los años que me quedaban. Al abrir la puerta y ver a Arnaldo esperando con un ramo de lirios, mis flores favoritas, aunque nunca lo había mencionado, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. No solo en relación a él, sino también a mí misma. Estás absolutamente deslumbrante, comentó él, con los ojos brillando de admiración genuina. Gracias, respondí, aceptando el cumplido sin incomodidad ni falsa modestia. Yo también me siento deslumbrante. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía entera, auténtica, viva. El dolor de la traición de Julio aún existía. Una herida que probablemente nunca sanaría del todo, pero no permitiría que definiera mi futuro, así como no dejaría que el luto por Romeo me aprisionara eternamente en el papel de viuda devota. Salí por la puerta de brazo dado con Arnaldo, dejando atrás no solo la mansión de los jardines, sino también las limitaciones que yo misma había impuesto a mi existencia. La noche de Sao Paulo se abría ante mí, llena de posibilidades, al igual que los días, meses y años que vendrían. Había escuchado a mi hijo llamarme vieja inútil y, paradójicamente, esa crueldad me había liberado. Transformé el dolor en determinación, la traición en un nuevo comienzo. La sorpresa que había preparado para Paloma resultó ser un regalo para mí misma. El redescubrimiento de mi fuerza, de mi independencia, de mi capacidad de reinvención. Al entrar en el coche de Arnaldo, lancé una última mirada a la mansión que había sido escenario de tantos capítulos de mi vida. Un capítulo se cerraba, pero el libro continuaba y las próximas páginas, por primera vez, serían escritas enteramente por mí. Y así, queridos míos, transformé uno de los mayores dolores de mi vida en un poderoso nuevo comienzo. Cuando escuché a mi propio hijo llamarme vieja inútil en esa llamada, algo se rompió dentro de mí. Años de dedicación, de amor incondicional, de sacrificios diarios, todo reducido a esas dos crueles palabras. Pero en lugar de entregarme a la desesperación, decidí armar una trampa que expondría no solo la traición de Julio, sino también las verdaderas intenciones de esa mujer interesada. La mansión en los jardines, que siempre mantuve impecable, la transformé deliberadamente en caos. Las cuentas esparcidas por la mesa del comedor, los platos acumulados en el fregadero, el polvo en los muebles antiguos. Todo formaba parte de mi plan.
Quería mostrarle a Paloma lo que realmente significaba administrar una propiedad de ese tamaño, las responsabilidades que tendría que asumir si quería reemplazar a la vieja inútil. Cuando los confronté con la grabación de la conversación telefónica, sus máscaras cayeron de inmediato. La expresión de horror en el rostro de Julio al darse cuenta de que había descubierto todo, el cálculo frío en los ojos de Paloma reevaluando su estrategia, ese momento de pura verdad compensó semanas de angustia y planificación. Más sorprendente fue cómo esa situación dolorosa terminó liberándome no solo a mí, sino también a Julio, al ofrecerles el apartamento en el centro y exigir que salieran de mi vida. No solo me estaba protegiendo de futuras manipulaciones, estaba forzando a mi hijo a finalmente crecer, a asumir responsabilidades, a vivir por su propio esfuerzo. Las noticias que recibí posteriormente a través de Isabela y Geraldo confirmaron que a veces necesitamos perder algo para realmente valorarlo. Julio, sin el confort del dinero de su madre, comenzó a planear su propio negocio, a buscar empleo, a trazar un camino independiente. Paloma, al darse cuenta de que no habría fortuna fácil, desapareció rápidamente de la escena, demostrando que mi evaluación sobre ella era correcta desde el principio. Y yo, a mis 68 años, descubrí que la vida puede reiniciarse en cualquier momento. Solo necesitamos tener el valor para dar el primer paso. El viaje a Europa que planeé, la cena con Arnaldo, el redescubrimiento de los pequeños placeres cotidianos, fueron las primeras páginas de un nuevo capítulo que decidí escribir con mis propias manos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que necesitaba escuchar esas palabras crueles para finalmente liberarme. Paradójicamente fue el intento de disminuirme, de reducirme a una vieja inútil, lo que me hizo ver todo mi valor, toda mi fuerza, toda mi capacidad de comenzar de nuevo. La mansión en los jardines, que durante tanto tiempo fue solo el escenario de mi vida como esposa de Romeo y madre de Julio, se transformó en mi santuario personal. Cada habitación, cada objeto, cada recuerdo, todo adquirió nuevos significados cuando empecé a habitar ese espacio como Berenice, simplemente Berenice, una mujer decidida a vivir plenamente los años que aún tiene por delante. Mis amigas como Conceicao y amigos como Geraldo y Lucio se mostraron pilares fundamentales en esta transición. Sus consejos, su apoyo incondicional, su comprensión sin juicios. Todo esto me dio fuerzas para seguir adelante cuando la duda o el arrepentimiento intentaban arrastrarme de vuelta. Y Isabela, mi querida nieta, fue como un faro guiando mi camino en las horas más oscuras. Su sorprendente madurez, su lealtad dividida entre el padre y la abuela, pero siempre anclada en la verdad y la justicia, fueron inspiraciones constantes para mí. A través de sus ojos jóvenes, pude ver no solo el dolor del presente, sino las posibilidades del futuro. En cuanto a Arnaldo, esa cena fue solo el comienzo de una amistad que poco a poco floreció en algo más profundo. Su amabilidad, su cultura, su respeto por mi proceso de sanación. Todo esto me mostró que el corazón no envejece, solo madura, se vuelve más selectivo, más sabio en sus elecciones. El viaje por Europa, que tanto postergué mientras ponía las necesidades de los demás por encima de las mías, se convirtió en un hito en mi nueva vida. Cada ciudad, cada museo, cada plaza, cada sabor, todo lo experimenté con la intensidad de quien sabe que el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo. En París, seguí el consejo de Arnaldo y visité el Museo de Orsay en las primeras horas de la mañana. Ante los paneles de Monet, lloré en silencio, no de tristeza, sino de gratitud por estar viva, por poder ser testigo de tanta belleza. La lección más valiosa que aprendí a través de esta experiencia dolorosa fue sobre la dignidad. No la dignidad pasiva de quien solo soporta los golpes de la vida, sino la dignidad activa de quien se niega a ser definida por los errores ajenos, de quien transforma la traición en oportunidad, el dolor en crecimiento. Por eso comparto mi historia con ustedes, queridos espectadores del canal, para que sepan que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para valorarse, para establecer límites saludables. Incluso cuando son nuestros propios hijos quienes nos lastiman, tenemos el derecho y el deber de protegernos, de respetarnos. Cada comentario que dejan aquí me muestra que no estoy sola en este camino, que muchas otras personas enfrentan situaciones similares, dilemas parecidos. Cuando leo sus relatos, sus experiencias, siento que formamos una gran familia, unida por la empatía y el valor de compartir nuestras vulnerabilidades. Si mi historia tocó su corazón, si de alguna manera trajo consuelo o inspiración a su propia vida, les pido que dejen su comentario abajo. Cuéntenme, ¿alguna vez han tenido que establecer límites con personas que aman? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿De dónde son?
Cada palabra de ustedes es un regalo que recibo con gratitud. Y si pueden, ayuden a este canal a seguir trayendo historias como la mía a diario. Un simple me gusta ya hace toda la diferencia para que nuestros vídeos lleguen a más personas. Suscribirse al canal garantiza que no se perderán ninguna nueva historia. Y para aquellos que pueden contribuir un poco más, el Valeu Demais es una forma de donación que ayuda con los costos de producción, permitiendo que historias como la mía lleguen a ustedes con calidad y regularidad. Sepan que crear estos vídeos requiere mucho trabajo, desde la investigación de las historias hasta la edición final. Cada contribución, por pequeña que sea, representa no solo ayuda financiera, sino también reconocimiento del valor de este trabajo dedicado a traer consuelo, reflexión y esperanza a tantas personas. En los próximos vídeos, seguiré compartiendo experiencias de vida que muestran cómo podemos encontrar fuerza donde menos lo esperamos. Historias de superación, de nuevos comienzos, de pequeñas y grandes victorias cotidianas. Porque creo profundamente que al compartir nuestras vulnerabilidades, nos volvemos colectivamente más fuertes. Antes de despedirme, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se quedó conmigo hasta este momento del vídeo. Su atención, su tiempo, su energía, todo eso representa un voto de confianza que valoro inmensamente. Espero retribuir trayendo contenido que enriquezca su vida de alguna manera. Recuerden, no importa su edad, su pasado, sus cicatrices. Siempre merecen un nuevo comienzo, siempre merecen respeto, siempre merecen ser felices. La vida sigue sorprendiéndonos, desafiándonos, transformándonos, si lo permitimos. Como decía mi querida madre, la vida es como un patchwork. Incluso los pedazos más oscuros y desgastados tienen su lugar, su importancia, su belleza particular, nuestras penas, nuestras decepciones, nuestras pérdidas. Todo eso compone el tejido complejo y único de nuestras existencias. Hasta el próximo vídeo, mis queridos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para notificaciones, dejar su valioso comentario y, si es posible, contribuir con el Valeu Demais. Cada gesto de apoyo permite que más historias como la mía lleguen a personas que quizás necesiten exactamente esas palabras en este momento. Con cariño y gratitud, Berenice Fontura, una vieja inútil que descubrió su inmenso valor y ahora comparte su viaje con ustedes. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de mi historia.